Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a la segunda edición del ciclo de charlas abiertas organizadas por la SPWLA, capítulo Argentina. Mi nombre es Marta D'Angiola y me tocó liderar este equipo de gente maravillosa de evaluadores de formación en este periodo 2020-2021 y difundir nuestras actividades de la SPWLA dentro del marco del capítulo de Argentina. Si quieren indagar más sobre nuestras actividades, los invito a que entren en el sitio que figura en la placa. El segundo punto es el mail de contacto, donde ustedes se pueden contactar y pedir información. Y también les cuento que tenemos un grupo de LinkedIn. Como les mencioné, esta es la segunda actividad del año. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de tratar un tema de suma importancia, que es el paso a paso de la construcción del modelo petrofísico a través de las distintas escalas y de las diferentes fuentes de información. Claudio es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en Ingeniería de Reservorios otorgado por el Instituto de Petróleo de la Universidad de Buenos Aires. Durante su larga experiencia en la industria petrolera, transitó por diferentes empresas como YPF, Atlas Wireline Services, PECOM, Petrobras y actualmente se desempeña en Pampa Energía. Ocupó varias posiciones participando en proyectos de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Golfo de México, Estados Unidos y Brasil. Actualmente es petrofísico experto para proyectos no convencionales y exploración de Pampa Energía. Es autor y coautor de trabajos en la SPWLA, la SPE, el IAPG y la EEPG, y en seminarios internos de Petrobras Brasil. Ha dictado cursos de petrofísica in-house en PECOM, Petrobras y Pampa Energía. Fue profesor en la Universidad de Comahue de la materia de especialización y caracterización de reservorios de la carrera de Ingeniería de Petróleo. Profesor de registros de pozos, de la especialización en terminación de pozos en reservorios no convencionales, TAI y Shales, en el Instituto Buenos Aires, Tecnológico Buenos Aires, el ITBA, y profesor adjunto interino de interpretación de registros de pozos del Departamento de Energía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Mientras comparte Claudio, Claudio, ya podés compartir tu presentación. Me resta introducir a los moderadores de este evento, que son Luz Mary Rodríguez de la firma Total y Alberto Ortiz de YPF. Les agradecemos a todos su participación y esperamos encontrarlos en el próximo encuentro que se realizará próximamente. Claudio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Marta. Voy a poner el modo de presentación. Bueno, buenos días a todos. Como ya adelantó Marta, hoy voy a hablar sobre cómo construir un modelo petrofísico del poro al perfil. En primer término, esta es la agenda de hoy, de la presentación de hoy, en donde vamos a hablar de una introducción, el objetivo, flujograma, workflow, algunas palabras sobre la información adquirida, las diferentes escalas y cómo se integran, una sucinta definición de las propiedades petrofísicas, ejemplos, case studies y, por último, las conclusiones. A modo de introducción, me gustaría definir qué es lo que es un modelo. El concepto de modelo se puede definir como un esquema teórico que generalmente es en forma matemática de un sistema o una realidad compleja y se realiza para poder facilitar su comprensión y el estudio de los diferentes comportamientos. En el caso específico de un modelo petrofísico,
de un reservorio es la determinación de cada una de las características particulares que permiten definir estos tipos de reservorios, con sus propiedades particulares de almacenamiento, fluidos y sus capacidades productivas, que las hacen distintivas unas de otras. Por lo tanto, es un proceso multidisciplinario, tanto de generación, interpretación, calibración de toda la información disponible, ya sea de geología o de ingeniería. El modelo petrofísico, como tal, su información viene de diferentes orígenes y tiene diferentes escalas de análisis, que van justamente desde la escala del poro hasta una información de menor resolución, como puede ser escala a nivel regional. Pero donde siempre para todas las diferentes escalas que nosotros tenemos de análisis, como ya tal dije, siempre es el perfil del pozo el que va a ser el elemento integrador donde se deberán cuantificar todas estas propiedades para construir el modelo final. Y por lo tanto, también es importante poder identificar las diferentes incertidumbres que nosotros podamos llegar a tener, tanto desde la adquisición del dato hasta la interpretación misma. Y esas incertidumbres deberán ser representadas en el modelo final. Nosotros podemos plantear como objetivo dos de ellos, que son los más importantes, un objetivo inmediato y un objetivo mediato. Esa primera distinción que nosotros hacemos del objetivo tiene mucho que ver con la estrategia de la adquisición de datos, ya sea en el uso inmediato como en el uso mediato. ¿Qué es lo que es el objetivo inmediato? Es realizar la interpretación del pozo para identificar los potenciales reservorios y poder definir su terminación en primer término. O sea, es evaluar su porosidad, su saturación y su permeabilidad. El objetivo inmediato tiene que ver fundamentalmente con qué cosa, con poder definir los volúmenes de hidrocarburos in situ, ya sea de petróleo o de gas, en el cual las propiedades petrofísicas involucradas en este análisis van a ser la porosidad, o sea, todo lo que tenga que ver con el almacenamiento, la saturación de fluidos, o sea, en la saturación de fluidos van a estar expresada la cantidad, digamos, de hidrocarburo disponible. El HU, que es el espesor útil, que surge del análisis a partir de diferentes tipos de cutoff que uno debería introducir en su reservorio de acuerdo al tipo que tengamos para poder definir el espesor considerado como espesor con hidrocarburos. Y el área, que surge de la integración de toda la información integrada, ya sea en 2D o en 3D. Y en el caso del gas y del petróleo, cada uno de ellos debe tener incorporado para llevar este volumen de hidrocarburos en la condición ideal el factor de volumen de petróleo o el factor de volumen del gas que surge del análisis de PVT de los fluidos de cada reservorio. Y también es importante generar un modelo de permeabilidad porque todo este volumen de hidrocarburos debe ser acompañado con la capacidad productiva de un reservorio. Y eso es también lo que lo va a hacer distintivo porque van a ser las estrategias de explotación que uno deberá tener en cuenta en su momento. En este flujograma, nosotros vamos a partir de la información disponible que vamos a tener y fundamentalmente vamos a tener dos fuentes de datos. Los datos directos, que llamamos datos directos, y los datos indirectos. Los datos indirectos tienen que ver con los perfiles de pozo y en el cual, digamos, con algún tipo de información mínima que nosotros también podemos obtener de diferentes fuentes, ya sea directas o indirectas mismas, debemos conocer las litologías, debemos conocer los parámetros de Archie, todo aquello que tiene que ver con la salinidad del agua, los parámetros AM y N, y en el cual vamos a estar en condiciones de hacer una primera interpretación fundamentalmente para aquel objetivo inmediato, en donde vamos a interpretar volumen de arcilla, porosidad y saturación de fluidos. Cuando nosotros trabajamos con datos directos, son aquellos datos que vienen o provienen de recortes de pozo, testigos laterales o coronas, y en el cual vamos a estar en condiciones de hacer dos tipos de estudios principales, todos aquellos que tengan que ver con la geología y con la petrofísica. Con la geología, entre otras cosas, podemos definir un modelo de facies y con la petrofísica básica, o sea, el Routine Core Analysis,
o la petrofísica básica, vamos a estar en condiciones de hacer el análisis de porosidad y permeabilidad, que lo haremos en forma sistemática. Entonces, con el modelo de facies de la corona y dentro de los perfiles de pozo podemos tener imágenes de pozo, podemos estar en condiciones a priori de poder vincular y realizar un análisis de facies correlacionado o corroborado con el análisis de facies que tenemos de las coronas. Una vez que tenemos toda esta petrofísica básica realizada, estamos en condiciones de poder generar un modelo de porosidad y permeabilidad con este análisis con los datos de roca. Y a partir de los datos de perfiles, estamos en condiciones de hacer nuestro primer ajuste corona-perfil, con facies también ya interpretadas, y tener nuestro primer modelo ajustado, que va a ser el modelo de permeabilidad. Con estos datos también estamos en condiciones de seleccionar los datos para la petrofísica especial, lo llamado también SCAL, Special Core Analysis, donde vamos a estar en condiciones de empezar a tomar datos, seleccionar las muestras para tomar datos de presiones capilares, índice de resistividad, factor de formación, probabilidad relativa, etc. Y en los cuales, digamos, con toda esta información, cuando ya está en nuestras manos, ya está realizada, estamos en condiciones de poder generar nuestro modelo de saturación de agua irreductible y poder clasificar los diferentes tipos de calidad de reservorio como rock types. Entonces, con este análisis ya comprendido con la fuente de información que proviene del laboratorio, estamos en condiciones de hacer nuestro segundo ajuste corona-perfil, que es el de generar los modelos de saturación de agua y de permeabilidad. Entonces, con este modelo y esta información, en primer término, se va a hacer con lo que nosotros llamamos pozos clave o pozos llaves, vamos a estar en condiciones de generar el modelo final de pozos para aquel objetivo mediato que tenemos. Y entonces con ese modelo final de pozo, con todos nuestros pozos interpretados, vamos a estar en condiciones de seleccionar nuestros cutoff y poder realizar nuestros cálculos volumétricos. Cuando nosotros hablamos de pozos claves, para calibrar el modelo petrofísico, es muy importante seleccionarlos. Entonces, obviamente, la primera selección la vamos a hacer con aquellos pozos que tienen toda información completa, perfiles y datos directos de corona, testigos laterales, etc., en el cual vamos a estar en condiciones de poder generar esos modelos con datos de roca. Y a su vez hay que asegurarse que tenga una distribución areal muy importante. Por ejemplo, en este ejemplo vemos los pozos claves en celeste como están distribuidos en todo el campo. Entonces estamos en condiciones de generar un modelo bastante ejemplificado, por lo menos, o con la suficiente distribución de pozos claves de la manera adecuada, tanto vertical como areal. Cuando nosotros hablamos de datos directos de pozo, como ya desde adelante, estamos hablando de testigos corona, testigos laterales, recorte de perforación, y también podemos usar los afloramientos a modo, digamos, de conceptualmente corroborar y ajustar todo lo que nosotros vemos en cuanto a estructuras sedimentarias. Por ejemplo, en una corona lo podemos ajustar con nuestros afloramientos y llevar el modelo al subsuelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los datos de pozo, esto es un análisis un poco más detallado, dijimos que teníamos la opción del cutting, o de recortes de pozo, vamos a tener una cromatografía mientras perforamos, entonces estamos en condiciones de empezar a hacer análisis que tienen que ver con las litologías, con la cromatografía en cuanto a la relación de gases, etc. Y podemos hacer también análisis geoquímicos. Bien, disculpen ahí, no sé qué pasó, pero se fue la presentación. Luego tenemos los testigos laterales o rotados, o la corona, en donde también dijimos, o podemos decir que tenemos estudios geológicos, geoquímicos, geomecánicos y estudios petrofísicos para realizar, y aquí tenemos un resumen de cómo nosotros estamos viendo los posibles estudios que podemos hacer. Tiene que ver con la segmentología, fracturas y facies en los estudios geológicos, estudios geoquímicos, el TOC, la reflectancia de la vitrinita, pirólisis, estudios geomecánicos, hacer un scratch test, hacer análisis de UCS, IAN y Poisson, etc. Y los estudios petrofísicos, como ya lo habíamos adelantado, con la petrofísica básica especial y algunos estudios especiales que se puedan hacer que tienen que ver
con otras cuestiones ya tanto de reservorio como de perforación y terminación. En cuanto a la información de datos indirectos, son básicamente los perfiles de pozo, en donde, bueno, aquí está rápidamente un esquema de cuáles son los perfiles, donde vamos a ir ahora más en detalle. Y este es un primer approach de los perfiles de pozo disponibles que nosotros tenemos. En este caso lo hemos dividido en 4 grandes grupos. Aquellos perfiles eléctricos, que tienen que ver con los perfiles conductivos, resistivos, de microresistividad, un dieléctrico. Los perfiles acústicos, un sónico, para determinar porosidad, sónico de onda completa, en donde recuperamos más ondas para poder hacer análisis no solamente de porosidad, sino también de estudios que tengan que ver con la parte de geomecánica. Por ejemplo, hacer un BCP, o sea, una sísmica de pozo, imágenes de pozo. Después tenemos los perfiles nucleares, como es el gamma ray, la densidad, neutrón, resonancia magnética. Estos 3, densidad, neutrón y resonancia magnética, tienen que ver, entre otras cosas, puede determinar porosidades. El gamma ray es más bien litológico, tenemos el gamma ray espectral, que es con más detalle, pues discriminamos torio, potasio y uranio además, y el perfil litogeoquímico, que nos da una información mucho más completa de los minerales que conforman nuestra columna sedimentológica. Y los evaluadores de deformación, que también los dividimos en 2, los originales que permitían tomar presiones y los actualmente que permiten no solamente tomar presiones, sino tomar muestras de fluido, etc. Todos estos perfiles te dan la posibilidad de registrarlos a pozo abierto, a pozo entubado, y mientras perforamos, y cada uno de ellos tiene su particularidad y su posibilidad de hacerlos en ese sentido. Este análisis que está acá, tomado de Torres Verdín, es un análisis donde cuando nosotros vemos los perfiles, hay 2 elementos muy importantes que tienen que ver con los perfiles. Uno es la resolución vertical y otro es la profundidad de investigación. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, en un perfil de aquellos llamados eléctricos, como una inducción o un laterolog, que serían resistivos, tenemos una resolución vertical bastante pobre, digamos, de alrededor de 80 centímetros, pero con una buena profundidad de investigación, que nos va a permitir tomar resistividades en la formación sin tener disturbios por la perforación del pozo. Y a medida que nosotros vamos ganando resolución vertical, cada vez tenemos mejor resolución vertical, la profundidad de investigación cada vez va a ser menor, digamos, cada vez vamos a estar más cerca de la pared del pozo. Y los microresistivos o los dimmiter son los que más resolución tienen, pero los que tienen menor profundidad de investigación. O sea que tenemos esta tendencia de ir ganando resolución vertical, pero perdiendo profundidad de investigación. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta en el momento que uno evalúa o piensa en la estrategia de adquisición de información y cómo se va a usar esta información, de qué manera. Este es un gráfico, un cuadro, en donde vamos a relacionar las escalas de información adquirida y estudiada. Y eso vamos a tener entonces vamos a ver cuáles son las diferentes escalas de medición y su resolución relativa para los estudios de caracterización. Entonces lo que vemos acá, debajo, es un eje donde representamos en metros, a partir podemos llamar un metro, a partir de 1 metro, cómo vamos perdiendo resolución, porque acá estamos a la escala hasta del kilómetro, de varios metros y kilómetros, y hacia la izquierda vamos ganando resolución hasta llegar a una resolución nanométrica. Entonces, lo que vemos acá son algunas disciplinas que tienen que ver con la geociencia y algunas disciplinas también que son muy emparentadas con la geociencia, como puede ser, digamos, la perforación, completación e ingeniería de reservorios. Además está la geología, la geofísica y la petrofísica, clásicamente que forman parte de la geociencia. Entonces lo que observamos acá es que a una escala muy grande, alrededor del kilómetro, hacemos nuestros estudios de cuenca, que particularmente participa la geología como ciencia dura, en donde son aquellos estudios regionales. Luego vamos ganando resolución, tenemos nuestras superficies sísmicas, donde ya los geofísicos adquieren mucha importancia en su interpretación y análisis y procesamiento. Luego vamos ganando resolución, tenemos los BCP, o sea, la sísmica de pozo, que es la adquisición de información para poner
la sísmica en profundidad, en metros, digamos. Luego tenemos los ensayos de presión y ensayos de pozo, donde ya empezamos a ver que tienen participación todas las disciplinas, o la mayoría de las disciplinas, menos la geofísica. Luego tenemos nuestros perfiles de pozo, a la escala de alrededor de 1 metro, entre 50 centímetros y 1 metro. Luego tenemos nuestros estudios de más de detalle, como pueden ser los análisis petrofísicos, que habíamos hablado, que tienen que ver con la petrofísica básica y especial. Hacer la descripción geológica, tanto de testigos rotados o laterales como de la corona. Hacer diferentes tomas de muestra y estudios que tienen que ver con la difractomía de rayos X, fluorescencia, rayos X, cortes delgados, hacer CT scan de la corona. Y por último, podemos hacer un análisis todavía mucho más detallado, tanto en la escala micro como nano, en donde vamos a hacer análisis de imágenes que tienen que ver con la microscopía, con el SEM, digamos, con el FIB-SEM y el CT scan. Y donde tenemos en los últimos años desarrollándose una disciplina que tiene que ver con el análisis digital de imágenes, en el cual estamos en condiciones, o los trabajos están en condiciones de poder hacer análisis cuantitativos que tienen que ver con las propiedades petrofísicas, mineralógicas, etc. Toda esta información de diferentes escalas siempre van a confluir en el perfil de pozo. O sea que la habilidad, digamos, la integración de estos datos surge de poder vincular las diferentes escalas para llevar el modelo a la escala del perfil de pozo. O sea que toda esta información, de alguna manera, tanto cuantitativa como cualitativamente, deben confluir aquí mismo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las propiedades petrofísicas. La porosidad es la propiedad petrofísica que, como habíamos dicho, tiene que ver con la capacidad de almacenamiento de los tipos de reservorio. Es la relación, digamos, del volumen total de la muestra respecto al volumen de poros. Aquí hay un esquema, como sería. Y nosotros tenemos básicamente 4 tipos de porosidad presentes en un reservorio. Es un reservorio convencional y hasta detalle, digamos, ¿no? Podemos tener porosidad intragranular entre poros, porosidad intragranular por diagénesis dentro de un poro. Podemos tener porosidad gugular homórdica, aquí vemos cómo, digamos, un fósil fue diagenizado y quedó como un poro. Aquí también tenemos otro. Y esta es la porosidad de fractura, que como está puesta en un corte delgado, acá tenemos una microfractura, en realidad no sería una fractura. Luego tenemos, para hablar un minuto, sobre los tipos de porosidad que existen en shales, en reservorios como el de Vaca Muerta, en donde nosotros podemos diferenciar la porosidad en la fracción no arcillosa, la porosidad en la fracción arcillosa y la porosidad del querógeno. Entonces acá hay una imagen en donde podemos diferenciar dónde se encuentra la porosidad del querógeno, que está dentro prácticamente de la materia orgánica, y dentro de lo que es la parte inorgánica podemos tener, como ya dijimos, una porosidad arcillosa y no arcillosa. Vendría a ser una porosidad de matriz. Entonces los reservorios shale, digamos, conviven, o tenemos ahora un nuevo elemento, una nueva porosidad respecto a las anteriores, que es la porosidad del querógeno. En cuanto a la permeabilidad, podemos observar en este gráfico, en el eje X la porosidad, en el eje Y la permeabilidad, cómo se relacionan la porosidad y la permeabilidad. La permeabilidad como propiedad es una propiedad de las más difíciles de evaluar y de entender. Pero aquí lo que podemos ver, análisis de laboratorio, es cómo responden, digamos, en un reservorio carbonático, la porosidad versus la permeabilidad. Tenemos datos muy permeables. Este es un reservorio de una arenisca convencional, también tenemos muy buenas permeabilidades. Luego tenemos ejemplos de cómo se ajusta la porosidad y la permeabilidad en reservorios que tengan que ver con el tight gas de arenas. Y por último, un ejemplo de cuáles son los valores de porosidad y de permeabilidad en un shale como de Vaca Muerta. Entonces, cuando los ponemos a todos juntos, observamos acá que podemos tener reservorios que pueden tener alta permeabilidad, mayores a 10 milidarcy, reservorios con una moderada permeabilidad, entre 1 y 10 milidarcy, reservorios con baja permeabilidad,
permeabilidad de 0,1 a 1 milidarcy, y eso formarían parte de nuestros reservorios convencionales. Luego tenemos los reservorios tight, que son aquellos puntos naranjas que habíamos visto, que tienen que ver con las arenas tight gas, que son los reservorios tight, y tenemos los shale, que son aquellos puntos verdes que están acá, que forman parte de un ejemplo de vaca muerta. Entonces, todos ellos serán partes de los reservorios no convencionales, básicamente cuando hablamos de aquellos reservorios que tienen menos de 0,1 milidarcy. Por último, la saturación, la definimos como la fracción, digamos, del volumen poroso que está ocupado por el líquido considerado, ya sea agua, gas o petróleo. Pero lo que es importante definir es que si nosotros tenemos solamente producción de agua en un reservorio, entonces la única condición que podamos llegar a tener una saturación de agua calculada del 100%, siempre y cuando estemos por debajo de nuestro nivel de agua libre. En cambio, en una formación que producimos hidrocarburos, esa saturación nunca va a llegar a cero, salvo algunos casos particulares, como reservorios fracturados posiblemente, pero siempre vamos a tener la fracción de agua capilar que va a ser la saturación de agua irreductible. Bueno, ahora vamos a hablar de un primer ejemplo de case study, que es el modelo petrofísico predictivo aplicando el concepto de unidades hidráulicas de flujo. Esto fue un trabajo que está aquí referenciado, realizado por Jorge Lauri, Traverso y yo, digamos, que fue presentado en el 5º Congreso de Exploración de Hidrocarburos del IAPG en el año 2002. Es un trabajo que se realizó sobre la formación Springing en el área de la cuenca austral. Entonces, básicamente, lo que teníamos definido, por lo que estuvimos viendo dentro de nuestro flujograma, tenemos nuestro análisis de fases o de litofases, y donde se determinaron estas litofases, de las cuales 2 de ellas son no reservorios, como son las arcillas de la base y las arcillas carbonosas del tope. Dentro de lo que nosotros consideramos el reservorio, está dividido en 3 litofases diferentes, con sus características particulares, y por último el basamento, que son las tobas y las arenicas tobáceas del basamento. Entonces, ¿qué nos motivó a hacer este trabajo, este análisis de hidráulica de flujo? Nosotros tenemos aquí en el eje X, tenemos nuestra porosidad, y en el eje Y tenemos nuestra permeabilidad medida en el laboratorio, o sea, aquellos datos que vienen de la petrofísica básica. Cuando hacemos un primer análisis, vemos que, por ejemplo, para una porosidad del 10% o para una porosidad del 14%, nuestra variación de permeabilidad es muy fuerte. Varía prácticamente de valores de 0,001 hasta valores de 1 darcy o más. Entonces, si nosotros hiciéramos una correlación lineal para obtener un dato de permeabilidad respecto a la porosidad, que es lo que se hace clásicamente, vamos a obtener zonas que posiblemente vamos a tener menor permeabilidad o zonas que vamos a tener mayor permeabilidad. Entonces que vamos a tener un modelo que va a estar mal representado o mal hecho con aquel modelo que queríamos hacer. Entonces, lo que se trabajó en este caso es en lo que se llama el método de obtener el Flow Zone Indicator medio, que es un método que se llama también de Mafule, que es poder seleccionar toda esta información en diferentes FZI, o sea, cada zona ordenada de una manera adecuada, va a tener un Flow Zone Indicator diferente, se calcula un FZI medio para cada una de esas zonas, y de los cuales, digamos, lo que utiliza esta metodología es poder adaptar la teoría de Cosen y Karman, de que la permeabilidad no solamente va a depender de la porosidad, sino que va a depender también de la tortuosidad, de un factor de forma, etc. Entonces, ese segundo término, que tiene que ver con la tortuosidad, como ya les dije, es lo que va a estar indicado por el FZI medio. Entonces, ese análisis, si se quiere, estadístico o matemático, queda corroborado cuando uno lo vincula con las presiones capilares. Entonces podemos ver que para cada una de estas zonas indicadas vamos a tener presiones capilares diferentes, distintivas, en las cuales va empeorando cuando nosotros vamos aumentando el número que nosotros definimos como unidad hidráulica de flujo. Por ejemplo, en este caso vamos a estar dentro de la unidad de flujo 2, con una presión capilar muy buena, o vamos a estar acá dentro de la unidad de
flujo 4 con esta presión capilar. Básicamente también lo que concluimos en este trabajo es que el tamaño de grano de los reservorios actuaba de manera positiva, mejorando nuestras unidades de flujo o nuestra calidad del reservorio. En tanto, el crecimiento secundario del cuarzo, las arcillas y la glauconita disminuían la capacidad productiva de esos reservorios. Y en cuanto a la porosidad, estaban afectadas por la diagénesis, como el crecimiento secundario del cuarzo, y la presencia de arcillas son las que iban afectando la permeabilidad. Entonces definimos esta como nuestra zona de reservorio en este caso. Entonces, ahora el desafío era aquel modelo que nosotros teníamos definido con datos de roca, poder llevarlos al resto de los pozos y poder generar un modelo predictivo, ya sea para todos nuestros pozos ya perforados, para que entren en el modelo y para posibles nuevos pozos. Entonces se utilizó o se buscó obtener un FZI sintético medio para poder definir nuestras diferentes unidades de flujo, y para tal caso usamos un método de redes neuronales. Entonces, dentro del método de redes neuronales definimos nuestras capas de entrada, nuestra capa de salida, capas ocultas para poder hacer todo el análisis que tiene que ver con las redes neuronales, y estas fueron nuestras curvas definidas o elegidas. Entonces, el resultado de este análisis lo vamos a presentar en dos pozos. En el pozo de entrenamiento, entonces en nuestro pozo de entrenamiento, lo primero que vemos es que nuestro ajuste de la porosidad de la corona con respecto a nuestro análisis de perfiles era bastante bueno. Este era nuestro análisis, los puntos negros que están acá, o sea, estos son los puntos negros, son datos de corona. Estos puntos negros acá son nuestros datos de corona. Y la envolvente amarilla es la permeabilidad obtenida a partir del análisis de las unidades hidráulicas de flujo. Y las diferentes unidades de flujo están representadas acá con nuestro FZI medio. Entonces tenemos los puntos negros, el FZI medio obtenido del análisis explicado anteriormente, y la envolvente azul es hecha con la red neuronal. Entonces tenemos un ajuste muy bueno. Pues en este caso vamos a estar en las mejores unidades de flujo, y acá vamos a estar en las peores, y acá estamos en las peores de todas. Entonces acá queda representado nuestro modelo de permeabilidad. Y en el pozo, bueno, acá tenemos un esquema de diferentes cortes delgados, donde podemos ver la pérdida de la calidad del reservorio de arriba hacia abajo. Y este es un pozo de extensión, donde nosotros no teníamos ningún dato directo. Entonces acá con las redes neuronales obtuvimos nuestro FZI medio. Entonces a partir del cual, de acuerdo al FZI que tenía, le correspondía una diferente unidad hidráulica de flujo, que para cada una de ellas hay una ecuación fical. Y acá obtuvimos esta envolvente amarilla, nuestra permeabilidad en ese pozo. Y así interpretaron todos los pozos. Luego tenemos este estudio que es la caracterización petrofísica de un reservorio clástico, integrando información de coronas y perfiles. Esta presentación que yo voy a hacer ahora es el compendio de dos trabajos. El primer trabajo fue un análisis de facies del miembro troncoso en el yacimiento Puesto Hernández, presentado también en el Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en el quinto, en el año 2002, del IAPG, presentado por mí y por Barrio Nuevo, y luego una caracterización petrofísica de este miembro troncoso en Puesto Hernández, presentado por Cristian Inaides en el sexto Congreso de Exploración y Desarrollo del 2005 en el IAPG. O sea que es un trabajo que se hizo posterior y de este. Entonces, en primer término, presentamos un flujograma del modelo de facies, en donde en primer término teníamos nuestras coronas, en el cual nosotros fuimos reconociendo estructuras diagnósticas que tenían que ver con las facies eólicas y fluviales propias del miembro troncoso. Y en este caso lo que nosotros hicimos es una relación entre lo que fuimos viendo y corroborando, comprobando estas estructuras diagnósticas también con los afloramientos. Luego, con la imagen de pozo, identificamos estructuras y patrones de DIP que definen característicamente las diferentes fases, tanto eólicas como fluviales, en esas imágenes. Entonces acá tenemos un ejemplo de la imagen, donde podemos ver acá básicamente cómo es la estructura de una duna, clásicamente, con una estructura de estratificación planar de alto ángulo, alguna interduna seca aquí, un pie de duna, etc. Entonces fuimos identificando las mismas estructuras en la fase que tuvimos en las coronas. Y por último, para extrapolar al resto de todos los pozos, hicimos un análisis con perfiles de pozo, que en este caso
utilizamos una metodología que, que se denomina análisis discriminante no paramétrico, que fue la idea de ajustar donde teníamos la mayor y menor información como pozos clave, y a partir de los perfiles del factor fotoeléctrico, densidad, potasio, torio y uranio del perfil gamma ray espectral, se definieron con este método las diferentes facies que fueron determinadas con los datos directos o de imágenes. Entonces, el resultado de esto, tenemos aquí un pozo de entrenamiento en donde tenemos nuestras facies definidas en la corona, y en la imagen de pozo teníamos una anhidrita, nuestras dunas, interdunas y un fluvial, y este es el resultado de hacer ese análisis no paramétrico en este mismo pozo, donde vemos un análisis casi perfecto. Luego tomamos un pozo de test, de prueba, en donde solamente ya no teníamos corona, sino teníamos nada más que imagen de pozo. Entonces definimos nuestras fases con la imagen de pozo, una anhidrita, una duna, en este caso no teníamos duna inferior y fluvial efímero. Y este es el resultado del análisis no paramétrico, como definió la anhidrita, nuestra duna, nuestra interduna y nuestro fluvial efímero. Entonces, cuando vemos la distribución de fases en un mapa, aquí tenemos el mapa sísmico de un atributo sísmico del impuesto Hernández. Este primer corte es un corte que viene este-oeste en este sentido. Aquí está el oeste, acá está el este. Entonces acá vemos cómo fueron quedando nuestro análisis de fases en todo el pozo de este corte. Y por último tenemos acá en este corte norte-sur cómo fueron registrándose las fases. Entonces, a partir de ese modelo de fase que teníamos perfectamente delimitado y calibrado en el yacimiento, este es parte ya del segundo trabajo. Nosotros lo que teníamos, entonces dijimos que teníamos nuestro modelo de fases, pero teníamos nuestros datos petrofísicos interpretados cuantitativamente en cada pozo y el comportamiento productivo de cada pozo. Con estos tres elementos definimos lo que nosotros llamamos nuestras petrofases. Entonces, a partir de esas petrofases, nosotros teníamos algunas variables importantes para análisis petrofísico. Uno de ellos era la salinidad del agua de formación. Para este grupo, para este miembro, en el puesto Hernández, hay una variación lateral de agua de formación, de la salinidad, entonces es importante tomarlo como dato, no es un dato único. Generamos nuestro modelo de porosidad de saturación, generamos un modelo entonces de SWI, de saturación de agua irreductible, y de SOR, valor residual de hidrocarburo, y obtuvimos otros valores de corte. Y también obtuvimos un modelo de permeabilidad nuevo. Entonces, con toda esta información que nosotros la definimos en nuestros pozos llave o clave, hicimos una interpretación y reinterpretación, lo que llamamos automática de perfiles. Y con eso quedó caracterizado el miembro troncoso inferior. Entonces, esto que vemos acá es nuestro análisis de fases que te habíamos hecho entre corona, imagen y algunos perfiles para generar nuestro modelo de fases. Pero lo que tuvimos acá, empezamos a analizar el comportamiento productivo, que como yo les dije anteriormente. Entonces, analizar con un gráfico de Gunther el comportamiento productivo, capacidad de almacenamiento en el eje X, capacidad de flujo en el eje Y, observamos que la duna superior, esta que está acá, tenía un comportamiento productivo muy diferente respecto al que veíamos si teníamos el fluvial, la duna inferior y la interduna que teníamos aquí en el medio. Entonces, básicamente acá lo que definimos en función de eso, disculpen, es que todo lo que era la duna superior quedó como una petrofasie. La interduna, que está acá, quedó como otra petrofasie. Y el fluvial y la duna inferior quedó como una tercer petrofases. O sea, todo nuestro análisis de fases para análisis petrofísico quedó reducido a 3 petrofases. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis ahora de los datos de petrofísica especial para poder determinar, entre otras cosas, una saturación de agua irreductible, si tomamos clásicamente en un análisis de presiones capilares el último punto de presión tomado, nosotros obteníamos un valor de 21,5% de saturación de agua irreductible, que es este punto de acá. Pero lo que hicimos es que, como teníamos una buena información, obviamente siempre vamos a tener más datos de presiones capilares,
menos datos de permeabilidades relativas. Entonces, en un gráfico, raíz de K sobre phi versus saturación de agua irreductible, veíamos que teníamos un análisis paralelo, digamos, respecto a la saturación de agua irreductible, respecto a la raíz de K sobre phi. Entre las presiones capilares eran datos como más optimistas respecto a las permeabilidades relativas. Entonces, considerando que las permeabilidades relativas son valores mucho más ajustados, hicimos un ajuste matemático y llevamos nuestro análisis a ajustar todas nuestras presiones capilares a la correlación que tenía que ver con la permeabilidad relativa. Entonces, a partir de ese análisis, entendimos que en vez de ser este dato de garganta poral como el límite de saturación de agua irreductible, determinamos que nuestro diámetro de garganta poral es este que está acá. Era un poquito más pesimista. O sea que de 21,5 lo llevamos a 26% de saturación de agua irreductible. Entonces es mucho más realístico, inclusive respecto a todos los datos de producción que nosotros teníamos, que forman parte de nuestro análisis de petrofases. Entonces, con esta información definida por petrofases, lo que hicimos es, clásicamente en el reservorio se manejaba una sola ley CAFI, y con el nuevo análisis de separarlo por petrofases, obtuvimos de permeabilidad por cada una de estas petrofases. Entonces fue mucho más realista este análisis, y a su vez está relacionado con la saturación de agua irreductible, etc. Entonces podemos ver que para el caso de la duna, la permeabilidad se mejoró sustancialmente, mejoró para el caso de la interduna, porque si bien no es un sello, es un buffer dentro del reservo, y quedó con un valor intermedio, pero mejor que el anterior, en el caso de la duna inferior o los fluviales. Entonces, como correlato también de todo esto, se generaron nuestros valores de corte de cutoff, que lo hicimos a través del método de Scribe Engineer, que acá está explicado rápidamente. O sea que es relacionar primero la permeabilidad con una capacidad de flujo, se obtiene un valor de permeabilidad de despegue. Entonces este valor de permeabilidad de despegue lo ponemos junto a una capacidad ahora respecto a la capacidad de almacenamiento. Entonces, de acuerdo al flujo que tiene inicial, que nosotros consideramos como los fluidos empiezan a moverse, vamos a obtener un valor de almacenamiento, y luego lo relacionamos este valor de almacenamiento con un valor de porosidad. Entonces nuestro cutoff de porosidad va a ser alrededor del 10%. Este es otro análisis mucho más rápido que se puede hacer, que dio valores similares. Entonces, este modelo petrofísico de pozos, cuando lo extrapolamos y lo hicimos todos nuestros pozos, que eran alrededor de 600 pozos, el primer trabajo que hay que hacer es normalizar los perfiles, o sea, donde tuvimos nuestras petrofases, las correlamos, y obtuvimos toda nuestra base de datos, la resistividad del agua, porque vimos que era diferente en cada pozo, los parámetros de cada uno de los perfiles, etc. Y realizamos nuestras diferentes operaciones: calcular la saturación de agua, porosidad, permeabilidad, SWI, SOF. Entonces, con un software que es el PowerLog, hicimos nuestro Power Batch, en el cual nosotros pudimos interpretar todos nuestros perfiles. A tener este Power Batch, a tener todos nuestros perfiles normalizados, a tener toda esta base de datos bien cargada, se hizo lo que se llama una interpretación automática de perfiles. Entonces, lo que nosotros dijimos que teníamos que determinar estas propiedades, teníamos 3 petrofases y 600 pozos. Si nosotros hubiéramos hecho la metodología tradicional, nosotros hubiéramos demorado 2 o 3 semanas en hacerlo, 600 pozos de A1. Con la metodología utilizada, con toda la data bien cargada, ajustada, etc., en un día se corre el programa y se interpretan todos los pozos. Por último, se presentaron un estudio de caso que tiene que ver con un análisis petrofísico para identificar sweet spot en un reservorio de gas a nivel de pozo de 1D. Este es un trabajo que fue presentado en el LabPEC del año 2010 en Lima, con este número, 121.313. Es un trabajo realizado por mí, digamos. Esto está focalizado en la formación Punta Rosada Lajas del yacimiento Río Neuquén. Entonces, el flujo de trabajo consiste en, primero, entonces tener en cuenta, a partir de la adquisición de la información, realizar un control de calidad de esos datos, interpretar las propiedades petrofísicas, porosidad,
saturación en este caso, determinamos los espesores de arenas totales, determinamos un índice de volumen de gas, determinamos rock types y con esos rock types pudimos identificar nuestros sweet spots dentro del pozo. Cabe recordar que este es un reservorio Punta Rosada Laja que tiene aproximadamente 800 metros de espesor. Entonces, aquí lo que podemos ver es un análisis de presiones capilares por inyección de mercurio, realizados para las condiciones ideales del reservorio STAI, que hay que llevarlo hasta 60.000 psi para poder ver toda la distribución de gargantas posibles para este tipo de reservorios. Entonces, si nosotros vemos que cortamos nuestra garganta de poro límite en 0.1 micrones, podemos ver para las diferentes presiones capilares que teníamos, podemos determinar nuestros rock types diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los rojos, con los azules y el verde. Y acá tenemos en un perfil, en una parte del perfil, el ajuste, ¿no? El ajuste de saturación de agua, de porosidad y de permeabilidad. Entonces, lo primero que hicimos es determinar nuestro espesor de arena neta, en el cual hicimos una relación entre la curva de Bickley en el eje X y en el eje Y colocamos un índice de gas que estaba representado por el cruce de gas determinado por la densidad de neutrón. Entonces, todos los valores que nosotros elegimos, menos del 30% de Bickley, van a formar parte de nuestro espesor de arena. El índice de gas va a estar determinado por ese mismo espesor de arena, menos del 30% de Bickley, pero cuando teníamos cruce de gas. O sea, si el cruce de gas es bajo, vamos a estar más cerca de cero. Si tenemos mucho cruce de gas, vamos a estar por aquí. Entonces, a partir de ahí, generamos, acá se pueden ver en las columnas amarillas, nuestros diferentes espesores de arena que cumplían la primera condición. En verde estamos viendo el espesor con gas que está cumpliendo la segunda condición, o sea que tengamos arena y tengamos cruce de gas, y entonces nuestro espesor de reservorio pasó a ser, digamos, donde teníamos coincidencia entre las dos barras. Entonces, ¿cómo seleccionamos nuestros rock types? Entonces lo que hicimos es poder, en este caso teníamos solamente, en ese momento no teníamos corona todavía, entonces todavía teníamos algunos datos de testigos rotados. Entonces, lo que hicimos es, nosotros teníamos interés de poder ubicar estos rock types en toda la columna, o sea, la columna de los 800 metros, y testigos rotados teníamos, no sé, 15, por ejemplo, 10, no me acuerdo. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro análisis de garganta de poro de una presión capilar por inyección de mercurio, definimos en punto 1 nuestra garganta de cutoff, digamos, ¿no? Entonces todo lo que está más de punto 1 va a ser parte, digamos, de los fluidos va a tener movimiento. Entonces hicimos un análisis de bines. Entonces, para poder analizar los bines de una resonancia magnética, lo que tomamos es el promedio de aproximadamente 1 metro alrededor donde está tomado el testigo rotado, y obtuvimos esta distribución de gargantas de bines, o de bines, digamos, ¿no? De porosidades. Entonces, por relación de forma entre uno y otro, tomamos que el punto 1 es equivalente a tomar el bin 4. En el segundo caso, punto 1, bin 4. Entonces observamos una correlación bastante buena en donde veíamos que teníamos bines más grandes, o sea, con más frecuencia de datos, de bines más grandes, como existe acá, y de menos cantidad de bines, o sea, y con mayor proporción de bines más bajos, con garganta más bajo, y en este caso vimos lo mismo. Entonces, con esta relación, tomando ya todos los pozos, definimos tres tipos de roca. El tipo de roca 1, el tipo de roca 2, de acuerdo a la distribución de bines, y los no reservorios, todos aquellos que eran menores al bin 4. Entonces, a partir de esa información, lo que hicimos es definir nuestro índice de sweet spot, en donde ese índice de sweet spot lo obtuvimos aparte de normalizar los espesores permeables de reservorio. Nosotros definimos, lo definimos con la relación de si era arena o tenía índice de gas, la proporción normalizada de cuánto tenemos del rock type 1, cuánto tenemos del rock type 2, le restábamos la proporción del rock type 3, porque dijimos que era no reservorio,
y le sumamos el valor normalizado de la cantidad de gas que tenemos presente. Dividido 5 para normalizarlo entre 0 y 5. Entonces, a partir de ahí, bueno, construimos toda una planilla con todas las proporciones de cada uno de ellos y los relacionamos con un PLT realizado en el pozo para ver cómo se distribuía este análisis de sweet spot con respecto a la proporción de producción obtenida a partir del PLT. Y obtuvimos este gráfico. O sea, tenemos en el eje X el porcentaje de producción del PLT y en este eje tenemos el índice de sweet spot. Entonces lo dividimos en 4 regiones. La primera región es la región número 1, que es la de mejor proporción. O sea, el sweet spot era el mejor de todos, pero también teníamos la mejor producción del PNT. La segunda zona es donde teníamos bajo índice de sweet spot, pero también tuvimos baja productividad, o sea que estos dos son los mejores ajustados. Y tuvimos una tercera zona en donde teníamos un buen índice de sweet spot, pero tuvimos baja producción de gas. Entonces este es un punto a mirar y entender qué es lo que está pasando, si está mala caracterización o por ahí tuvimos algún problema con la productividad, porque es una cuestión, digamos, operativa con las fracturas, etc. Por último, las conclusiones. Entonces podemos concluir que la definición de los objetivos es en función del estado del campo para definir la estrategia de datos, que es muy importante. En otras palabras, podemos decir que cada una de estas fases, exploratoria, delimitación, desarrollo, gerenciamiento, deben tener programas de adquisición acordes para cada uno de ellos. Es muy importante entonces definir los estudios de laboratorio, geología, petrofísica, geoquímica, geomecánicos, a la escala necesaria y en el orden correspondiente para lograr la mejor caracterización. Integrar toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, para el modelo petrofísico, y generar un modelo predictivo con el ajuste roca-perfil a partir de los keywords y extrapolar al resto de los pozos para poder lograr el modelo petrofísico con menor incertidumbre posible. Bueno, quisiera agradecer entonces a la SPWA, capítulo Argentina, por la invitación, a Pampa Energía también por permitirme presentar hoy, y aquí debajo entonces también coloco mi mail si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Tenemos 10 minutitos para hacer responder unas preguntas. Acá saludos, muchas gracias por la presentación, dice Pablo Saldungaray, muy buena. Y te hago esta pregunta: ¿cómo mostraste lo que a veces resulta más difícil de calibrar, desarrollar, son los modelos de permeabilidad? Aún medir una permeabilidad representativa en coronas, especialmente en reservorios TAI. ¿Tenés experiencia integrando datos de pruebas de formación y PLTs para ayudar a calibrar y desarrollar estos modelos de permeabilidad? Algo mostraste en el último ejemplo. Sí, en los casos de los no convencionales es muy difícil tomar muestras de flujo, digamos, justamente por una cuestión propia del reservorio. Al ser tan baja permeabilidad, uno tendría que esperar mucho tiempo para tener un dato. Entonces se genera, es prácticamente antieconómico. Entonces, si bien algunas herramientas permiten hacerlo, en mi experiencia personal son más acorde poder hacerlo en aquellos reservorios de baja permeabilidad, pero no en los tight o en los shale. Y si lo pudiéramos hacer, hay que tener en cuenta que siempre los datos medidos en las coronas, por ejemplo, van a ser de permeabilidad absoluta, y los datos que vamos a medir en un movimiento de flujo, por ejemplo, un análisis de testeo, van a tener más relacionado a la permeabilidad efectiva al fluido considerado. Bien. Acá pregunto yo, ¿qué criterio se utiliza para seleccionar las muestras para análisis SCAL, petrofísica especial, etc.? Bien, ahí la técnica más adecuada es siempre nosotros debemos esperar tener terminado el análisis, el estudio de facies, para tener un análisis geológico de facies o litofacies en el reservorio, esperar los resultados también de la petrofísica básica, y en función de esa distribución es empezar a seleccionar estos estudios de petrofísica especial, empezando de mayor a menor en el sentido de cantidades,
vamos a estar en condiciones, o va a ser más conveniente, por ejemplo, hacer más cantidad de presiones capilares por inyección de mercurio, que nos van a permitir definir nuestros rock types, distribuidos estratégicamente entre los diferentes valores de CAFI y de facies, y a partir de ahí vamos a ir disminuyendo nuestra cantidad de estudios que tienen que ver con permeabilidad relativa, índice de resistividad, etcétera, de los cuales, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5 facies, deberíamos intentar hacer, por lo menos en términos de permeabilidad relativa y ese tipo de información, entre 2 y 3 valores medidos por cada facies o por cada rock type cuando lo tuviéramos, si lo tuviéramos. Gracias. Bueno, acá Diego Lacher dice, Claudio, excelente presentación. Respecto de los reservorios TAI, ¿han tenido experiencias en identificación de sweet spots con perfiles de pozo entubado con neutrones pulsantes? Sí, es posible hacerlo, pero hay que tener en cuenta que yo tuve una experiencia también particular en un reservorio tight en Rincón de Mangrullo, digamos, por ejemplo, en donde para tener confianza, por decirlo de alguna manera, en los datos de neutrones pulsantes hechos a pozo entubado, tenemos que tener un buen registro de pozos abiertos y de corona para poder ajustar esa información. En uno de los casos que yo tuve experiencia, no teníamos datos de roca ni teníamos datos de pozo abierto en ese pozo particularmente, por eso fuimos por el lado de poder hacerlo a través de los neutrones pulsantes. Entonces, nos dio un resultado que consideramos adecuado, pero adecuado para ese tipo de información y para ese momento. Siempre nos faltó corroborarlo con el otro tipo de información. Pero pienso que es posible fundamentalmente cuando es la única información que hay. Gracias. Acá tenemos las últimas 2 preguntas. En cuanto a las reservas entrelazadas, silicitis arcillosa y arenisca, ¿cuál sería la mejor metodología para un modelado de flujos y análisis de roca que podrían ayudar? Bueno, ahí lo más importante... Lilian Sousa, no sé si... Sí, ahí lo más importante es poder tener bien ajustada la geología en cuanto a esas litofases que ella las dijo y poder determinar los rock types. Porque hay que entender que muchas veces, en realidad, los rock types pueden coincidir con el análisis geológico de fase, por ejemplo, y otras veces no. Porque en realidad, el análisis de rock type o el resultado del rock type va a ser, digamos, la última condición geológica que tiene ese reservorio. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de la diagénesis. O sea, los reservorios o las rocas, o sea, los sedimentos, pueden haber sido sedimentados en la condición determinada, original, por ejemplo, de un fluvial, pero posiblemente con el transcurso del tiempo ha tenido alguna variación que tiene que ver con la diagénesis, tanto positiva como negativa, a favor o en contra. Entonces el rock type es el resultado de eso, digamos, de esa última foto que nos ha pasado en el reservorio o en esas rocas. Bien, y la última, Gonzalo Vidal Basterrica, dice, muy buena presentación. ¿Cómo integras la información de producción, ensayos de pozos al modelado de la permeabilidad? Sí, eso lo hicimos cuando tenemos, por ejemplo, el caso que presenté de Puesto Hernández con las petrofacies. Entonces, en ese caso, lo que hay que ir viendo, primero hay que definir muy bien aquellos ensayos que sean representativos, porque hay ensayos muchas veces que han sido más cortos o son producidos o tienen que ver después de una estimulación, sino que hay que buscar aquellos ensayos que tengan. Obviamente pasa por hacer un control de calidad. Los ensayos tienen que ser representativos y hay que tener en cuenta también que el resultado del ensayo, como en el caso del análisis de flujo a través de un formation tester, van a ser el resultado de una permeabilidad efectiva al fluido considerado. Y el análisis de la corona va a ser una permeabilidad absoluta o una permeabilidad de un solo fluido. El único caso que son más o menos correlables directamente, si no hay que hacer siempre algún tipo de transformación, es cuando tenemos gas con gas, porque todos los análisis que se hacen en coronas se hacen con gas. Entonces,
En el caso, digamos, reservorio de gas, como más directo. Pero hay que tener en cuenta siempre que las permeabilidades son diferentes. En los análisis de pozos son datos que tienen que ver con la permeabilidad efectiva del fluido o de varios fluidos y petróleo, digamos. Y en la corona van a ser a un único fluido que generalmente es gas. Bueno, ahora sí, con esto ya cerramos. Agradecemos a Claudio por su gentileza de iluminarnos en este tema, a todos por participar y esperamos encontrarlos en el próximo encuentro, que los invitaremos a través de o la página o el mail. Insisto, traten de entrar a la página. Los que no tienen membresía, si pueden hacerse miembros del capítulo. Esto a nosotros nos da mucha fuerza y nos da mucha presencia dentro de la SPWLA Mundial. Así que los invito a que entren a la página y si es posible que se asocien a nuestro capítulo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, muy agradecido y hasta la próxima.